¿Qué tal, profe? Hola jóvenes, buenas noches. Vamos a interactuar de tal manera de que como el sistema está un poquito con el audio, me van a hacer con una manito, si me oyen bien, si no se oye entrecortado, eh, para no, para no estar hablando. Perfecto, perfecto, gracias. Gracias. Entonces, como les he venido diciendo a todos los ciclos anteriores, agradezco que por favor estén pendientes a la explicación y cualquier duda, por favor, envíenla al chat, ¿sí? Las preguntas las envían al chat, de tal manera que yo les pueda responder a medida que vaya leyendo las preguntas, ¿sí? Traten de formular bien esas preguntas para yo respondérselas. Entonces vamos a dar inicio. Les voy a compartir unas láminas y se las voy a ir explicando poco a poco, de tal manera que ustedes entiendan todo lo que corresponde al taller que ustedes ya vieron en la plataforma, el que está actualmente en la plataforma, que habla de tipo de textos narrativos. Entonces, vamos a ubicar nuevamente las láminas. ¿Listo? Y ustedes, sí, con la manito, como les dije anteriormente, me van a decir si las ven. Perfecto, gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Listo. Fíjense que ahí están las condiciones que hemos venido hablando. Las condiciones que hemos venido hablando, ¿sí? Agradezco que por favor. Esto es si se enciende el micrófono. Pero las preguntas, por favor, me las envían al mensaje de texto. Entonces, empezamos con una pequeña reflexión que agradezco, que se las voy a leer para que tenga sentido y ustedes luego a través del chat me van a decir, ¿sí? Una breve
lo que ustedes crean que es, de acuerdo a la pregunta que le voy a hacer al final de la reflexión. Presten atención. Una reflexión que tiene que ver, la estoy colocando porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Dice, un presumido estudiante que se encontraba asistiendo a un juego de fútbol, presten atención que se le agradece porque la pregunta se las voy a hacer. A un juego de fútbol, se tomó la molestia de explicarle a un señor mayor sentado cerca suyo, porque le es imposible, le dice el joven al señor, ¿por qué le es imposible a la vieja generación comprender a su generación? Acuérdense que el señor mayor es una generación y el joven es otra generación. Entonces el joven está preguntando a la persona mayor que por qué es tan difícil que se entienda, que haya un entendimiento entre las dos generaciones. Entonces, usted creció en un mundo diferente, le dice el joven al anciano. Realmente casi uno primitivo, dijo en voz lo suficientemente alta para que lo escucharan los demás, como que presumiéndole y diciéndole al Señor que él había crecido en tiempos arcaicos, en tiempos primitivos. Le dice el joven al señor mayor. Los jóvenes de hoy crecimos con televisión, internet, aviones, jet, viajes al espacio, el hombre caminando a la luna, nuestras ondas espaciales han visitado a Marte, tenemos naves con energía nuclear, carros eléctricos y de hidrógeno, computadoras con procesos de velocidad de luz, y etcétera, y más y más. Todo lo que tenemos actualmente, el joven presumiéndole al señor mayor todo lo que tienen, ¿sí? Todo lo que tienen actualmente ustedes los jóvenes. Fíjense bien, luego de un breve silencio, el señor, luego, ya vamos a explicar la tarea, estamos en eso. Listo, no se preocupe si no funcionan los micrófonos. Luego de un breve silencio, el señor mayor respondió lo que viene ahora y le dice al joven, tiene razón, hijo mío, nosotros no tuvimos esas cosas cuando éramos jóvenes, así que las inventamos. Fíjense bien lo que les voy a repetir, lo que le dice. Tiene razón, hijo mío, nosotros no tuvimos esas cosas que ustedes dicen, ¿no? Así que, así como dice que no la tuvieron, así que las inventamos. Ahora, muchacho, ¿qué estás haciendo tú para la próxima generación? Fíjense que esta parte donde dice que el Señor le responde, le está dando a entender al joven que todo lo que ciertamente los jóvenes tienen ahora es muy cierto. Tienen toda esa clase de cosas, pero el Señor dice que mientras ustedes la tienen, nosotros en mi tiempo la inventamos. Todo lo que ahora tienen lo inventaron ese Señor fue parte de ese invento. Entonces les voy a preguntar a ustedes, y me lo van a enviar por mensaje, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué tipo de relato es este? Y les voy a dar las opciones. Está el ficticio, el imaginario, que está la ficción, está cuento, está la novela, está el mito, está la leyenda, y está si es real o ficticio. Entonces ustedes me van a decir si a través del mensaje si es real, ficticio o qué tipo de relato es el que yo les acabo de dar. Listo, ahí está uno que no es, pero les voy a explicar por qué me tienen que justificar la respuesta. Muy bien, es real, perfecto. Es real. Perfecto. Los felicito, está muy claro, es real. Listo. Fíjense bien que por acá me salió uno diciendo que es fábula. Cuando yo hablo de fábula, tengo que saber qué es fábula. Entonces, estemos pendientes de eso.
Ahorita les voy a explicar más adelante lo de la tarea, para que no tengan problema. Ahorita en eso estamos, vamos para explicar la tarea. Entonces, a través de esto, de la reflexión, podemos ir a lo que a nosotros nos corresponde, que es en los tipos de textos narrativos. Acá están los textos narrativos. Está el mito, está la fábula, cuento, leyenda, novela, biografía, relatos de ficción. En estos tipos de textos narrativos, tenemos que saber primero qué son textos narrativos. No podemos ir de una vez a lo que es tipo de texto narrativo si no sabemos qué es un texto narrativo. Entonces, con eso tenemos que textos narrativos dicen acá. Ustedes tienen ahí, por favor, con una manito si me están oyendo, con una manito si están viendo la lámina. ¿Sí la están viendo, la lámina? ¿Sí están viendo lo que les estoy mostrando? ¿Sí? ¿Sí me están oyendo? Listo, listo. Bien, perfecto. Cualquier cosa que no, ustedes me hacen la manito. Si no me oyen, me hacen la manito abajo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense bien. Perfecto, gracias. Fíjense bien que acá tenemos textos narrativos. Para aclararles algo, en estos tipos de textos narrativos tenemos que todos se basan en narración. La narración está inmersa allí, en esa parte de lo que es textos narrativos. Es la palabra importante, por eso se las coloqué en negras, ¿sí? Dice, son textos donde relatan, que son relatos. Cada uno de los textos narrativos, de los diferentes tipos de textos narrativos, son relatos. Todos son relatos. Todos tienen narración. Pero a diferencia, fíjense la diferencia que hay allí, que donde hay historias reales, historias ficticias, allí hay, todos se hacen en un lugar, todos tienen un tiempo concreto, ¿sí? Ustedes buscando este concepto que tengo yo acá, ustedes pueden ir sacando diferencias, pueden ir sacando similitudes, pueden sacar opiniones, ¿sí? Pueden ir agregando todo lo que es en la parte del cuadro comparativo que aparece allí más adelante. Continúo, dice, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos. Todos cuentan un hecho, bien sea real o ficticio, pero todos cuentan un hecho. En la que un sujeto o un grupo de personas, que son los personajes, todos tienen un personaje. Realizan una serie de acciones que tienen un desenlace. Entonces, ya teniendo nosotros este concepto, ¿verdad? Claro, podemos ir rápidamente a lo que tenemos ahora, que son la actividad en sí de lo que ustedes me estaban preguntando acá. Que me estaban preguntando que, profe, la tarea que no la entiendo. Bueno, vamos para allá. La tarea es que van a hacer cuadros comparativos, ¿sí? Van a hacer un cuadro comparativo con respecto a quién, con respecto a estos diferentes tipos de textos. Ellos lo presentan en el taller. Mito, fábula, cuento, leyenda, novela, biografía, relato de ficción. Estos son los diferentes tipos de cuentos que ustedes ven allí en la actividad. ¿Sí? Hay otros, ciertamente hay varios. Eso lo pueden hacer en el cuaderno, lo pueden luego descargar el archivo, enviarlo a la plataforma. La importante es que hagan eso y entregarlo hasta el domingo, hay plazo para entregarlo, ¿oyeron? Fíjense bien. En la parte del mito tenemos algo muy particular. ¿Sí? En la parte del mito tenemos algo muy particular, que en el mito se nombran dioses. Yo no sé si ustedes alguna vez han oído hablar sobre, creo que hay una película que llama La Guerra de Troya. Fíjense que ahí hablan de dioses,
Esos son mitos. Hablan de dioses, o sea, hay cosas que en realidad son fenómenos, hay fenómenos naturales y los personajes son dioses. Hay semidioses. Entonces, el mito es una característica de ellas. Estamos con la fábula. Fábula también, donde participan los personajes, son animales. Los animales son personificados. Los animales hablan, comen, bailan, juegan, caminan y hacen todo tipo de cosas que cualquier, por eso ese personificado se dice porque hacen lo que el animal hace, lo que una persona generalmente hace. El cuento son sucesos reales o imaginarios, pocos personajes y un final inesperado. Leyenda. Mándenme un mensaje si ustedes aquí en Colombia, ¿qué leyenda conocen de acá en Colombia? Envíenme un mensaje y me la escriben. A ver, leyendas de acá de Colombia. Tenemos, fíjense que aquí están nombrando la patasola, el caimán, listo, la llorona, muy bien. La llorona está en varias partes, la llorona es mundial. El moján, la candileja, el jinete, el silbón, el embotado, los milojos, el niño de oro. Perfecto, esas, el silbón, listo. La patasola, ya lo comentaron, de Francisco el Hombre. Sí. Fíjense, esas son leyendas que hay aquí en Colombia. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué se llama leyenda? Son relatos escritos de tradición popular, que eso va de generación en generación. Imagínense cuánto tiempo no tendrá haber salido La Llorona. Entonces, a través del tiempo, lo van contando generación en generación, entonces sigue y se mantiene. Viene la novela. Está también, fíjense, la novela tiene hechos reales o fantásticos. Intervienen varios personajes, muchos personajes. La biografía. En la biografía, ¿de qué habla la biografía? La palabra compuesta, biografía. La mano peluda, ajá, la biografía. La biografía es una palabra compuesta que significa bio, vida y grafía, estudio, estudio de la vida. ¿De quién en este caso? Puede ser de cualquier personaje, autor, cualquier autor que ustedes en realidad crean que merezca hacerle, a todas las personas necesitamos y ameritamos un estudio de vida, como quien dice. Entonces, la biografía es eso, donde hablan de la vida de la persona, sus aspectos, sus características, todo lo que hizo, todo lo que dejó de hacer. Entonces, eso es una biografía. Acá tenemos en el ejercicio, en estas actividades tenemos la biografía de alguien, entonces más adelante ahorita, cuando lleguemos a la actividad, les comento. Relato de ficción. Relato de ficción. Fíjense bien que el relato de ficción, ahí sí es válido todo. Es fantástico. Lo hacen, fíjense bien como las películas actualmente que trabajan mucho con lo que es la tecnología. ¿Y qué hacen? Con la tecnología superan la ficción, mejor dicho. Entonces, hacen viajes a través del tiempo para hablarle de manera actualizada. Yo sé que muchos de ustedes han visto series que hacen unas cosas fenomenales con la tecnología, demasiada ficción, demasiadas cosas fantásticas. El tiempo, juegan con el tiempo, van atrás, vienen la parte de adelante. El tiempo hace una retrospección del tiempo, van y vienen. Entonces, esa es parte del relato de ficción. Es válido todo en el relato de ficción. Nada que sea real, todo superado. Entonces, todos este tipo de texto narrativo, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a hacer un cuadro comparativo, que es el que le presentan allí. Acá en la tarea le presentan un cuadro. Aquí están las dos actividades. Acá están las dos actividades que ustedes van a desarrollar perfectamente. Se las voy a leer detenidamente para que ustedes la entiendan cuando la vayan a hacer. Tienen que tener claro qué es lo que van a hacer y lo hacen sin ningún problema. Luego de haber leído sobre los diferentes tipos de texto, ¿cuáles tipos de texto, profe? Estos que están acá. Ahí dice.
Esos textos son los que ustedes tienen que leer. Son sumamente cortos. Son sumamente cortos, muy cortos. Esta actividad está, ¿dónde está esta actividad? Esta actividad está en la plataforma Innovar. Esta actividad está en la plataforma Innovar. Entonces, les voy a repetir, fíjense, luego de haber leído, estas son las actividades que están allí. Usted tiene que estar pendiente, que están allí, esas están allí, leerla bien, no pasar por encima de ellas ni hacerse que no las leyeron ni nada. Fíjense, ¿qué texto narrativo tienen que leer para hacer el cuadro comparativo? Los que tienen allí, ¿cuáles? El mito, la leyenda, el cuento, la novela, esos son los tipos de textos narrativos que tienen allí. Lo tienen que leer para luego hacer su cuadro comparativo. ¿Cuál cuadro comparativo, profe? Yo no entiendo. Este cuadro que está acá, que le aparece en la actividad, este que está acá, ustedes van a hacer las diferencias, las similitudes, el texto acá, ahorita lo explicamos, y su opinión. Si yo me ubico, estos son los textos que presentan acá. Tienen que leerlo. Son sumamente cortos. Con la facilidad de que ustedes lo lean y vean sus características y luego lo ubican qué tipo de texto narrativo es. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ya yo leí El dinosaurio. Pero tengo que ubicarlo, según lo que yo leí, tengo que saber si el dinosaurio es un cuento, una leyenda, si tengo que saber si es una novela. Ah, por casualidad, le estoy dando un ejemplo. Si por casualidad el dinosaurio es un cuento, ¿dónde lo voy a ubicar? ¿Dónde lo voy a ubicar? Si es un cuento, por favor, mándenme un mensajito. Si es un cuento, ¿dónde lo voy a ubicar? En esta parte, ¿dónde lo voy a ubicar? En la parte de texto, donde dice texto, allí voy a ubicar el nombre respectivo al tipo de texto que corresponda. La hice a mí, bueno, pero es divertido en la plataforma, sí. Exactamente. En la casilla 3, donde dice cuento. Otro ejemplo, si yo les digo, si yo les digo a ustedes, Jorge Luis Borges, ¿dónde ubico yo Jorge Luis Borges? A ver. Muy bien. Rojas, muy bien, lo felicito, está bien ubicado, está entendiendo. ¿Por qué cree usted que lo voy a ubicar yo en biografía? ¿Por qué cree usted que lo ubico allí? ¿Por qué lo ubico en biografía? Perfecto, porque nos cuenta de su vida, exactamente. Ajá, listo. Listo. ¿Por qué lo ubico en la biografía? Porque dicen que es una persona, habla de su vida. Exactamente. Otro ejemplo y continuamos. Continuamos para ir aclarando. Cuando lean cada uno de estos, ustedes van a ubicarlo en la parte donde dice texto. Y en la parte donde está la similitud, las diferencias, ¿qué vamos a hacer allí? En las diferencias van a colocar, obviamente, hasta el domingo de plazo. Obviamente, en la diferencia van a ver mito, fábula, cuento, leyenda, novela, biografía, ciencia ficción, siempre tienen una diferencia.
Aquí está un ejemplo. Mito no son historias de regiones. Fábula no son historias de regiones. Cuento no son historias de regiones. Leyendas son historias de regiones. Es una de las características que la hace diferente a las demás. Leyenda. ¿Sí me están entendiendo en la parte de diferencia? ¿Me están entendiendo en la parte de diferencia? Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a la parte de, quien no me entienda, por favor, explico de nuevo. Cuando hablamos de diferencia, hablamos de características que no se parezcan entre ellas mismas, ¿sí? Una característica que no se parezca de mito, a la fábula, a la del cuento, a la otra, a la novela, a la biografía, a la ciencia ficción. Una característica que no sea igual a las demás, que no tengan las otras, que no tengan los otros tipos de textos narrativos. Acá aparece un ejemplo, que la leyenda son historias de regiones, ¿sí? Como son historias de regiones, es la única característica, es una característica que la hace diferente a los demás textos narrativos. Entonces, por eso tienen que leer los conceptos que les dan allí en el taller, en la plataforma. Tienen que leerlo bien y ir sacando lo que tiene uno y que no tiene el otro, para poder sacar las diferencias. ¿Qué tiene mito que no tiene fábula? Que tiene la fábula, y por eso yo les di acá una parte, esta parte. Les di en la parte donde dice texto narrativo, este mapa conceptual que está acá. Fácilmente pueden darse a conocer algunas diferencias y algunas similitudes. Entonces, ¿qué similitudes? ¿Quién me dice una similitud entre todos? A ver, una que tengan todos los tipos de texto que presentan acá. Alguna característica que todos tengan, que todos los tipos de texto tengan. Son narrativos. Perfecto. Son narrativos. Perfecto. ¿Qué otra característica pueden tener? Que se parezcan, que sean similares, que exista similitud en los tipos de textos. ¿Qué otra característica? Que todos tengan. Para eso se llamaría entonces, si tienen todos esa misma característica, ahí existe una similitud. Que todos tienen personajes. Perfecto. Que todos tienen personajes. Todos son narrativos. ¿Qué otra? En cierta parte sí tienen imaginación, en cierta parte, pero no todos. Imaginación para escribirlo, sí, ciertamente. Lugar y tiempo, perfecto. Todos tienen un lugar y un tiempo. Que tienen historias reales, ficticias. Hay unas que tienen reales y ficticias, sí. Finales, sí, también, muy bien. Inicio, nudo y desenlace, perfecto, muy bien. Son imaginarias. No todas son, bueno, todas son imaginarias porque el escritor tiene que tener una imaginación demasiado excelente para crear un tipo de relato, una narración tan espectacular. Todas son historias. Listo. Entonces, entre esas similitudes, ustedes van a ubicarla donde dice similitudes. Y la pueden ir escribiendo. Ya sabemos y estamos claros que en la parte de texto van a escribir. No importa el orden, solamente van a escribir donde corresponde. Yo les expliqué que decía, fíjense bien, para llevar un ejemplo, si ustedes luego que ya sabemos, obviamente, la número 3, que ya sabemos que es una biografía, en el cuadro comparativo,
¿Dónde vamos a ubicar? ¿Dónde vamos a ubicar Jorge Luis Borges? ¿Dónde lo ubicamos? Ustedes me van a decir, según lo que vemos aquí, ¿dónde lo ubicamos? ¿En qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enumeremos las casillas. Hay 7 casillas. ¿En cuál casilla vamos a colocar en la parte de texto a Jorge Luis Borges? Ajá, ¿listo? Fabio, no, no podemos ubicarla. A ver, Reyes, ¿no? Rojas, no podemos. Ah, no, ahora sí ya corregiste. Perfecto. Reyes en la 3, no. Pues si hablamos de Jorge Luis Borges, lo que leemos allí es la vida y obra de este autor. Cuando hablamos de vida y obra, es una, cuando hablamos de vida y obra, es una, cuando hablamos de vida y obra, exactamente, perfecto, Nicolás, lo felicito, biografía. Así se. Entonces lo ubicamos en la parte, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el sexto, para verificar los que ya respondieron que sí en el 6, perfectamente, donde dice biografía. Entonces, ¿sí están entendiendo cómo van a hacer para ubicar los textos narrativos que le presentan allí? ¿Sí están entendiendo? Perfecto. ¿Quién no ha entendido? Y les vuelvo y, y les aclaro. Listo. ¿Quién no ha entendido? Pablo, cualquier duda, me envía la pregunta. ¿Qué no entendió Pablo? Formule la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer el cuadro? Vamos a la actividad. En la actividad nos presentan 2 ejercicios en uno. El cuadro comparativo, que es lo que yo les acabo de explicar. Eso nada más. En el cuadro comparativo van a colocar los textos donde van, estos textos donde van, de acuerdo al texto narrativo que pertenece, y van a ubicar, van a hacer las diferencias y las similitudes de cada uno de los textos. ¿Sí? La van a hacer allí, en el cuadro que corresponde. Fíjense bien que está algo que no le hemos dicho, que es la opinión. ¿De qué van a opinar ustedes allí? Sí. ¿De qué van a opinar ustedes acá? ¿Listo? Escríbanme, ¿qué creen ustedes que van a opinar acá en el cuadro comparativo? ¿Sobre qué van a opinar? Bien, listo. Sobre las narraciones, sobre lo que hayan leído, sobre lo que leyeron, sobre las narraciones, perfecto. ¿Qué les pareció la lectura? Perfecto, sobre los textos. Así, señora, así muy bien, así mismo. Exacto. Exacto, se hace en el cuaderno y a subir la evidencia. Le pasan la fotico y la suben al archivo. El archivo luego lo descargan en la plataforma y allí lo tienen. Michael, ¿qué no sabes, Michael? Y te explico. Sí, vamos a hablar sobre los textos. Andrés Eduardo, ¿qué no entendiste? Me formula la pregunta, por favor. ¿Qué no entendió, Andresito? Andrés Eduardo, cuénteme que no entendió de las opiniones. Bueno, vas a opinar sobre
los textos. Sobre los textos narrativos, diferentes tipos de textos narrativos. Vas a opinar de los que leíste. Son relativamente pequeños, son párrafos pequeños. Ahí el más largo es el de la isla misteriosa, creo. Sí. Ajá. La del libro todavía no, la del módulo todavía no. Primero estamos resolviendo la que está en la plataforma, que es esta. Que si deben poner lo del texto en la opinión, sí. Todo lo que ustedes lean van a sacar una opinión. Y esa opinión la van a escribir acá en el cuadro comparativo. ¿Qué va a opinar? ¿Qué le pareció a usted ese texto narrativo? Me pareció un texto maravilloso, me pareció un texto que tiene mucha imaginación, lo logré entender gracias a la buena narración, a la explícita narración que tiene. Es un cuento muy corto, es imaginario, me gustó mucho, me parece que tiene muchos personajes, no tiene casi personajes, según lo que si quieren extenderse más en la opinión, yo creo que deben copiarla y hacerla como dicen por acá, escribirla, y luego subir el archivo y descargarlo en la parte de la plataforma. Así no, bueno, lo hacen acá. Si la opinión es pequeñita, la hacen allí donde dice el cuadrito. ¿Qué otra inquietud tiene? Fíjense que las diferencias la van a hacer en un lado y las similitudes la van a hacer en el otro lado. Las diferencias son características que tengan cada una donde no se parezcan ni uno con ni un texto al otro. Como quien dice, en ciencia ficción. Díganme una diferencia entre ciencia ficción y la novela. Una diferencia, aparte de la que está acá. Una diferencia entre de todas. Ciencia ficción. ¿Listo? Estamos hablando de una diferencia. De una diferencia entre ciencia ficción y colóquenle cuento o con las otras, con respecto a las otras. Si todo esto está en la plataforma, innovar, todo está allí. Eso aparece todo, lo buscan en internet y aparecen cortos, muy cortos. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia ficción y lo demás? ¿Cuál es la diferencia? Dígame una sola diferencia de ciencia ficción y a los demás. Sí, también existen, sí, novelas de ciencia ficción. ¿Ciencia ficción es real? La palabra lo dice. ¿Ciencia ficción es real? No, no es real, perfecto. Entonces, fíjense, ahí está una diferencia a las demás. Entonces, así sucesivamente como es esa diferencia, van a sacar las otras. Entonces, una similitud, vamos a buscar una similitud. Me dijeron por acá, repetimos, una similitud entre todo esto que está acá. Yo sé que lo comentamos anteriormente, pero necesitamos retomar esta idea. Una similitud entre todas, una sola. Sí, mi amor, todo este cuadro está en la plataforma. Hay personajes. Indudablemente todos tienen personajes. Todas son narraciones. La idea es que estemos claros. Entonces, van a ir ubicando en el cuadro comparativo exactamente todo lo que corresponde a las similitudes y a las diferencias. Los textos ya los tienen claros.
A la opinión también. ¿De qué van a opinar? Sobre los textos. Los textos. Tienen que leerlos. Si no los lees, no van a saber. Bueno, generalmente las novelas también para que sean un poquito más intensas y sean más llamativas ante las personas que están pendientes, las leen, las que las ven, los televidentes, en este caso cuando es transmitida por algún canal, pues claro, le colocan ficción para que la persona enganche, como quien dice, se quede allí, pendiente. También son imaginativas, sí, mucha imaginación en las diferencias y en la similitud, exactamente, sí, perfecto. Todas son narraciones. Dígame, Andrés Eduardo, ¿qué pregunta? Las diferencias las va a colocar allí, de cada una. Sí, señor. ¿Qué otra cosa quieren salir de duda? En el texto, no, como no, no hay problema. En el texto van a colocar, vamos a dar un ejemplo. Tenemos que leer esto que está acá. Vean esto que está acá. Estos son los textos narrativos que hay. Pero lo que a mí me falta de estos textos es saber qué tipo de texto es. Si es un mito, si es una leyenda, si es una novela. Cada uno tiene un tipo de texto. Aquí están los diferentes tipos de textos convertidos en títulos de alguno de ellos. Al nosotros leerlos, nos vamos a dar cuenta, según sus características, qué tipo de texto es. Por ejemplo, les vamos a dar un ejemplo. De repente no es. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes se guíen, tampoco se los voy a decir. Fíjense bien, por ejemplo, La Isla Misteriosa, lo leen, luego que lean La Isla Misteriosa, ustedes se van a dar cuenta, según su característica, qué tipo de texto narrativo es. Y si por casualidad este título pertenece, ¿verdad?, a un mito, a una fábula, por ejemplo, que pertenezca a una novela. Ejemplo, no es así, pertenezca a una novela. Que sea así, ustedes lo colocan acá donde dice texto. Donde dice texto, ustedes lo colocan allí. Y escriben el título. En la parte de novela voy a colocar La Isla. Entonces, así sucesivamente. Y si yo vuelvo atrás donde dice textos y busco el dinosaurio, ¿sí? Entonces, al leerlo me doy cuenta qué tipo de texto narrativo es dinosaurio. Dinosaurio, por ejemplo, les voy a dar, estoy hablando de ejemplos, supuestos, ¿sí? El dinosaurio, por ejemplo, es un cuento. Ah, dinosaurio es un cuento. Entonces voy a ubicarme en el cuadro comparativo, busco cuento, ahí está cuento en la tercera, cuento y texto y lo escribo. Lo escribo acá. Dinosaurio, clarito. Entonces al escribirlo allá, van a especificar y van ubicando cada uno de ellos en la parte de ahí, según lo que... A ver, ¿quién más tiene alguna duda? ¿Quién más no entendió una diferencia? Pues, si quieren colocar varias diferencias, tienen que ampliar el cuadro o sacarlo en la aparte. Aparte, escribirlo aparte, luego pasarlo a archivo y luego descargarlo. Si quieren ampliar la diferencia, si ustedes ven que hay más diferencia, y si lo van a escribir, lo tratan de escribir de manera ordenada, clara y que sea muy visual, para ser claro, muy claro y legible, para que se pueda entender. Si ustedes quieren, colocan el número o el nombre de la historia, pero es mejor que ustedes coloquen el nombre de la historia para que se visualice de una vez y poder corregirlo mejor, que lo va a corregir, se vea de una vez, ¿verdad? Y colocan el nombre de la historia. Es mejor que coloquen el nombre de la historia. Es válido también el número,
Claro que sí, es muy válido, pero pueden también escribir el nombre de la historia mejor. El nombre del cuento lo van a colocar en la parte donde dice texto. Acuérdense que aquí están 1, 2, 3, 4, 5 rubros. Hay tipo de textos, hay diferencias, hay similitudes. Donde dice texto, allí en esa parte es donde van a escribir los nombres de los textos narrativos y de acuerdo a sus características ustedes lo van a ubicar. Si es mito, fábula, cuento. Si cada quien decide, si es mejor el nombre. Si ustedes lo hacen en el cuaderno, ya saben que tienen que, le pasan la foto y lo mandan al archivo, luego lo descargan, pero tienen que hacerlo de manera que esté bien visual, porque que se vea bien. Claro, suben la evidencia para que vean. Bueno, Angélica, ¿cómo hacemos? Entonces, pues cualquier dudita, fíjense bien, estamos hablando de las actividades, de la actividad que tienen en la plataforma Innovar. Aquí hay una actividad que se realiza donde se resuelve cuadro comparativo y la ubicación, la explicación de los textos narrativos. ¿Quién más tiene una duda, por favor? ¿Quién más? Fíjense bien que cuando ustedes vayan a ubicar los textos, el que quiera es decisión, pero yo le hago la sugerencia que sea mejor el nombre, que sea mejor el nombre que coloquen acá en el texto. ¿Para qué? Para que se visualice mejor a la hora de corregirlo también. Entonces, pues de todas maneras, si quiere colocan uno, y eso no tiene nada que ver el orden que tenga acá, el orden que tenga acá en esta parte no tiene nada que ver. Este orden no tiene nada que ver, ¿ok? Acá tienen que verse que puede ser, así el número 1 puede estar en el cuadro comparativo en el último, el número 7. El número 2 puede estar en el cuadro comparativo del número 3. Eso no tiene nada que ver. La clase queda grabada. Al entrar a la plataforma nuevamente o esperas después y te ubicas en la parte de clase grabada, allí está la clase. Sí, para que puedas tener la tranquilidad. Eso es lo bueno de la plataforma, está muy bien así. Entonces ustedes tienen la facilidad de entrar a la clase ya grabada y hacer la actividad y entender un poquito. Y ahora, y lean los chats para que ustedes vean cuáles son las inquietudes, de repente tienen las mismas inquietudes y allí están las mismas respuestas. Entre ustedes también la misma respuesta. ¿Cómo vas a saber qué nombre va a colocar? ¿Qué nombre, Andrés Eduardo, dónde está, qué nombre de qué? ¿De los textos? Bueno, fíjate bien que, ¿cómo sabes? Reitero, fíjate tú que en esta parte, ¿qué texto voy a colocar acá? Pues tienes que leerlo. Tienes que leer los textos que están acá. Al leer los textos, te vas a dar cuenta qué tipo de texto es. Por ejemplo, el dinosaurio es un tipo de texto narrativo, pero tú tienes que saber qué tipo de texto narrativo es cuando lo leas. Tú vas y lo lees y dices, según la característica, tú dices, ah, esto es un cuento, novela, o sea, el tipo de que tú creas que es según la lectura, según lo que tú leas. Y cuando te des cuenta que el dinosaurio, por ejemplo, presunto, por ejemplo, si tú das cuenta que el dinosaurio es un cuento, tú te vas al cuadro comparativo y lo ubicas en cuento. Y lo escribes donde dice texto, en la parte de cuento, y escribes el dinosaurio. Y lo escribes allí. Así sucesivamente vas con novela. Si uno de los títulos que están acá pertenece a una novela, por ejemplo, La Madre de Agua, por ejemplo, es una novela, tú vas y lo ubicas acá. Y te vas al cuadro comparativo y lo escribes acá donde dice texto y escribes el título
de la que a ti te parece que es una novela. Hasta el domingo hay plazo, sí señor. ¿Andrés entendió? Sí, en Google lo buscan, lo investigan. Hay unos que son cortitos. El medio largo es el de la isla, pero hay unos que son cortitos, eso no es tan largo tampoco. No es que es un libro tampoco, ni son 10, 20 páginas, no. Eso es corto. No, la clase, el taller, hay plazo para entrega hasta el domingo. Acuérdense que ustedes no pueden dejar que una tarea pase una semana, ni 2 semanas, ni 3 semanas, no. Traten de entregarla, lo vean, la hacen y la entregan antes del domingo porque la idea es que a ustedes no se le vaya a acumular tanto trabajo. No, 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 la tarea, el plazo de la tarea es hasta el domingo, el plazo de la tarea. Sí, a la plataforma Innovar, sí, señor. Ajá, sí. Fíjense bien que si ustedes se dan cuenta, si ustedes tienen a la mano ese taller, lo tienen a la mano y van haciendo, vamos hablando y ustedes van resolviendo, es mejor. Y van haciendo y ya lo tienen listo. Entonces, ¿quién tiene otra duda? ¿Quién tiene otra duda? Por favor, le agradezco que envíe un mensaje y me dice quién tiene otra duda para aclararle. ¿Todo está claro? Entonces, ustedes me dicen si todo está claro. Bueno, cualquier duda, por favor, agradezco. Eso tienen que esperar, porque eso va inmerso dentro de la actividad. Las calificaciones van inmersas en la actividad, entonces tienen que estar pendientes. Bueno, las tareas tienen que buscar la manera de desarrollarlas en el transcurso, en el plazo correspondiente, cualquier día que ustedes deseen, pero en el plazo correspondiente para que no haya ningún problema. La pasada tienen que haberla entregado ya. Sí, entendieron toda la perfección, pero lo que me preocupa es que ustedes tengan que hacer su tareita, ¿vieron? No se vayan a dejar acumular la tarea. La pasada fue de ortografía y esta es de textos narrativos. Cualquier cosita, este, pues no, no hay problema. Si, si van a, entra a la plataforma, tiene que estar, en la plataforma está la tarea anterior. Lo que tienes que hacer es ver cómo hacer. Si estás entrando hoy, tienes que actualizar ya. Te actualizas y te nivelas con lo de la semana pasada y lo de ahorita. Si tienes que entrar a la plataforma, entrando a la plataforma, ves la actividad pasada y la actividad de hoy. Pero eso sí tienes que hacerlas las dos antes del domingo. Por ahora no tengo teléfono. No, no, no puedo, no voy a dar el número de teléfono por ahora. Listo. ¿Quién tiene otra dudita? Dígame, Roy, dígame. Cuénteme, Roy, ¿qué duda tiene? Porque a través de todo esto, ustedes tenían que ver, teniendo toda la tarea ahí en la mano y teniendo esta explicación, ustedes van a ir resolviendo cada una de la actividad. Ese cuadro comparativo está allí. A ver si la busco, Roy. No la consigo, que son muchos. Listo. Hola, Roy, no consigo la pregunta.
No consigo la pregunta, Roy. Por favor, ¿me la puedes repetir? ¿Me repites la pregunta que no la consigo? Son demasiadas preguntas que están demasiadas lo que yo entrego. Fíjense, la tarea pasada está en la plataforma. La tarea pasada está en la plataforma. Tienen que buscarla y tratar de hacerla. Si ustedes desean, la próxima vez les voy a dar una recomendación. La próxima vez traten de tener el taller en la mano. Si pueden, en el cuaderno, lo tienen escrito en el cuaderno y vayan acotando todo lo que ustedes necesitan hacer y lo van haciendo. Y así tenemos, o sea, van haciendo todo al mismo tiempo y no hay mucho problema. Pablo, ¿qué me cuenta, Pablo? Dígame. No, aún no. Aún no todavía, la tarea todavía no. Eso va inmersa en todas las actividades allá al final, porque hay una cartilla. No, cualquier cosa, si tienen otra duda, quedan 2 minutos, cualquier dudita, por favor, le agradezco. La próxima vez tienen toda la tarea de la mano, si cada explicación que se vaya haciendo, cada duda que ustedes tengan, ustedes la van preguntando y se les va aclarando. Bueno, eso lo podemos resolver. Si no te sale la primera tarea, tienes que hablar con tu profesor correspondiente a la sede a la que perteneces y él te explicará en base a eso. Listo. Bueno, si te salen los textos narrativos, bueno, pregunta por qué no está la primera tarea. Pregúntale al profesor que te corresponde a la sede. Listo, bueno. La próxima vez tienen sus tareas en la mano y vamos resolviendo y van resolviendo cualquier duda, porque si no se les olvida todo, escriben y no logran resolver lo que es la tarea en sí. Bueno, listo. Bueno, jovencito, entonces como no hay ninguna otra duda que aclarar, agradezco que por favor entreguen la tarea y hagan la tarea y que tengan muy buena noche. Cumplan con su tarea. Traten de, por favor, no dejar eso acumulado, ¿sí? Agradezco. Bueno, que estén bien, buena noche y hasta la próxima.